Buenas tardes a todos. Tema 2, camiones. Camiones, concepto y clases. 1.1 concepto. 1.2 clases. 2 masas y dimensiones máximas. 2.1 masas máximas permitidas. 2.1.1 masas máximas por eje. 2.1.2 masas máximas autorizadas. 2.2 dimensiones máximas permitidas. 2.2.1 longitud máxima. 2.2.2 anchura máxima. 2.2.3 altura máxima. 3 requisitos para circular. 3.1 dispositivo de limitación de velocidad. 3.1.1 vehículos obligados. 3.1.2 excepciones. 3.1.3 instalación y comprobación del funcionamiento de los dispositivos. 3.2 protección trasera. 3.2.1 obligatoriedad. 3.2.2 exenciones. 3.3 protector lateral. 3.4 accesorios, repuestos y herramientas. 3.5 cinturón de seguridad. 3.6 señal V23, distintivo de vehículos de transporte de mercancías. 4 permiso exigido para conducir camiones. 5 limitaciones a la circulación. 6 autorizaciones especiales para el transporte de personas. 7 condiciones de la carga. 7.1 dimensiones del vehículo y su carga. 7.2 disposición de la carga. 7.3 dimensión de la carga. 7.4 señalización de la carga. 7.5 operación de carga y descarga. ¿Vale? Empezamos. 1. Concepto y clases. 1.1. Concepto. En un sentido muy amplio y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, camión es el carruaje destinado a transportar cargas o fardos muy pesados. De forma más concreta, en el anexo 2 del Reglamento General de Vehículos, define el camión como el automóvil con 4 ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas incluido el conductor. Esa descripción ya la vimos en el tema 1, ¿de acuerdo? A diferencia del camión, en sentido estricto, tal como se define en el párrafo anterior, el furgón o furgoneta es el automóvil con 4 ruedas o más concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas incluido el conductor. Estas son la definición de camión y furgoneta. No tiene en la consideración de camión el tractocamión, ya que es un automóvil concebido y construido para realizar principalmente el arrastre de un semirremolque, pero no para el transporte de mercancías. Si bien los carruajes para el transporte de cargas o mercancías se remontan a la época de la invención de la rueda, los primeros automóviles construidos para esta clase de transporte, de los que existe constancia, aparecieron a finales del siglo pasado, concretamente en el año 1893, con el Serpollet movido por vapor y el Panhard et Levasseur con motor de explosión. 1.2. Clases. Los camiones, según el anexo 2 del Reglamento General de Vehículos, se clasifican por los criterios de construcción, los criterios de utilización y al servicio al que se destinan, siendo todos camiones, pero cada uno se clasifica de una forma, por construcción, por utilización y por el servicio al que estos se destinan. ¿De acuerdo? Por criterios de construcción, los criterios de construcción, camión propiamente dicho, pues posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas no integrada en el resto de la carrocería. Y furgón, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería. Volvemos a repetir las definiciones anteriores. Por criterios de utilización, tenemos distintos tipos de camiones. Derivado de camión. Versión de un camión especialmente equipado para el transporte de personas hasta un máximo de 9, incluido el conductor. El derivado de camión podría ser, por ejemplo, un camión de bomberos donde van los bomberos, ¿vale? Con hasta 9 plazas, incluido el conductor. Plataforma. Camión en el que las mercancías se transportan sobre una superficie plana sin protecciones laterales, como si fuera una lámina donde yo cargo lo que tenga que cargar. De caja abierta, como si fuera una caja de zapatos que le hemos quitado la tapa. Camión en el que las mercancías se transportan en un receptáculo abierto por la parte superior, en el que los laterales pueden ser abatibles o fijos. Portacamiones. Portacontenedores. Camión construido para el transporte de contenedores mediante dispositivos expresamente adecuados para la sujeción de estos. La sujeción de estos se le llama twitch look. ¿De acuerdo? Jaula. Camión especialmente adaptado para el transporte de animales vivos. Botellero. Camión especialmente adaptado para el transporte de botellas o bombonas. Portavehículos. Camión especialmente adaptado para el transporte de otro u otros vehículos. Silo.
Camión concebido especialmente para el transporte de materias sólidas pulvurulentas o granulosas en depósito cerrado y con o sin medios auxiliares para su carga y su descarga. Basculante, camión provisto de un mecanismo que permite elevar y o girar la caja para realizar la descarga lateral o trasera. Dumper, camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto para todo terreno. La ventaja de los dumper es que las ruedas tienen direccionalidad, ya lo veremos. Caja cerrada, camión en el que las mercancías se transportan en un receptáculo totalmente cerrado. Capitoné, camión en el que las mercancías se transportan en un receptáculo totalmente cerrado, acolchado o adaptado, especialmente en su interior. El capitoné, su principal utilización es para las mudanzas. Camión blindado, vehículo destinado a los transportes de personas y o mercancías de cajas cerradas, reforzada especialmente mediante un blindaje. Es el transporte de efectivo, el que gastan las empresas para la recogida de efectivo o entrega del mismo. Isotermo, camión cuya caja está construida con paredes aislantes con inclusión de puertas, piso y techo, las cuales permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior de la caja. Si alguien tiene alguna pregunta por el chat, la puede hacer o me para y con voz, ¿de acuerdo? Refrigerante. Isotermo que con ayuda de una fuente de frío distinto de un equipo mecánico de absorción con gases licuados o placas eutécticas. Las placas eutécticas es como las placas que metemos en una nevera de las que llevamos a la playa, una nevera de playa. Son estas placas de color azul que las congelamos y las metemos dentro de la nevera para mantener los productos frescos. Permite bajar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla. Frigorífico, isotermo provisto de un dispositivo de producción de frío individual o colectivo para varios vehículos de transporte, grupo mecánico de compresión, máquina de absorción, etcétera, que permite bajar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después de manera permanente en unos valores determinados. El camión frigorífico vendría a ser como si le hubiéramos puesto ruedas a nuestra lavadora. A nuestra nevera. Calorífico. Isotermo provisto de un dispositivo de producción de calor que permite elevar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después a un valor prácticamente constante. Sería como llevar un horno con ruedas, el calorífico, y me mantiene la temperatura. La cisterna. Camión destinado al transporte a granel de líquidos o de gases licuados. Las cisternas isotermas pueden ser refrigerantes, frigoríficas o caloríficas. Es decir, dentro de las cisternas también puedo mantener la temperatura, elevarla o bajarla. ¿De acuerdo? Sería una especialidad de cisternas. Góndola, camión cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida. Los camiones góndola, por ejemplo, se utilizan para el transporte de maquinaria, ¿vale? Y tienen las ruedas traseras del semirremolque muy bajitas. Camión de bomberos, camión destinado al servicio de los cuerpos de bomberos. Grúa de arrastre, camión provisto de un dispositivo que permite, elevándolo parcialmente, el arrastre de otro vehículo. Por ejemplo, la grúa de arrastre podía ser los de servicio de ayuda en carretera. Hormigonera. Camión especialmente construido para el transporte de los elementos constitutivos del hormigón, pudiendo efectuar su mezcla durante el transporte. Por eso cuando vemos una hormigonera, muchas veces vemos que está, mientras va circulando al mismo tiempo, lo que es la hormigonera en sí misma, va girando para que el material que hay adentro no se endurezca y esté en perfecto estado cuando llegue a destino. Camión basurero, camión especialmente construido para el transporte y tratamiento de desechos urbanos. Por el servicio al que se destinan, a efectos del servicio al que se destinan los vehículos que se anotan en el permiso de circulación, los vehículos se clasifican con un código alfanumérico de 3 caracteres, indicativo de dicho servicio del siguiente modo. Primer carácter, constituido por una letra. Caracteres segundo y tercero constituido por 2 cifras en los que hay que reseñar especialmente en el caso de vehículos que nos ocupan, los camiones. Y dentro de los camiones con la clasificación por al servicio al que se destinan, tenemos por el servicio al que se destinan carácter primero, la A, servicio público y B, servicio particular. Dentro del servicio público, el vehículo se adscribe a una actividad para cuyo ejercicio su titular necesita de una autorización de la administración, como en el caso de empresas de transporte de mercancías, empresas de alquiler sin conductor o escuelas particulares de conductores. Es decir, es la autorización administrativa. Y B, servicio particular.
el vehículo se adscribe a una actividad privada de su titular, como es el caso del vehículo particular de una persona física. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Vale, caracteres segundo y tercero. 00, sin especificar. El vehículo no ejerce ninguno de los otros servicios relacionados en la lista contemplada en el apartado D del anexo 2 del Reglamento General de Vehículos. Estos lo suelen preguntar alguna vez, ¿eh? 03, aprendizaje de la conducción. Vehículo destinado al ejercicio de la conducción y de la realización de pruebas de aptitud para la obtención de permisos y licencias de conducción. Por lo tanto, ¿qué sería A03, por ejemplo, para una autoescuela? ¿Estás de acuerdo conmigo, Antonio? Sí, sí. Y este también se preguntó alguna vez, ¿eh? El A03, ¿verdad? Sí, Muy bien. Es el de la autoescuela. sí, sí, es el que nos tocaría a nosotros. Exactamente. 05, auxilio en carretera. Vehículo destinado primordialmente al rescate y transporte de vehículos accidentados o averiados. Solo tendrá esa consideración aquellos vehículos cuya capacidad permita que simultáneamente se pueda transportar hasta un máximo de 2 vehículos en plataforma y otro mediante un sistema de arrastre y que cuenta con el correspondiente utillaje. Utillaje es para el enganche. Es decir, un camión plataforma puede llevar a 2 vehículos encima y al mismo tiempo, siendo de auxilio en carretera, podría llevar uno enganchado en la parte trasera. Por lo tanto, ¿cuántos camiones podría llevar? Por ejemplo, cabezas tractoras. Antonio, Una, ¿no? 3. Ah, bueno, puede llevar una, la que conduce, y dos encima o tres encima. 2 encima y la que arrastra. Vale. Esto también lo pueden preguntar. Vale, 09. Obras. Vehículo destinado a la realización de tareas en trabajos de construcción. 10. Mercancías peligrosas, como podían ser, por ejemplo, cisternas. Vehículo destinado al transporte de mercancías peligrosas, aunque no se realice con carácter exclusivo. 11. Basurero. Vehículo destinado al transporte de residuos. 13. Este también lo han preguntado alguna vez. Vehículo destinado a los servicios de la policía que presten por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 14. Bomberos, vehículos destinados a ser utilizados por los bomberos para la extinción de incendios. 15. Protección civil y salvamento, vehículo destinado a realizar servicios de protección civil y salvamento. 16. Defensa, vehículo adscrito al Ministerio de Defensa. 18. Actividad económica. Automóvil con al menos 4 ruedas destinados al transporte de mercancías, cuya masa máxima autorizada es igual o inferior a 3.500, que esté afectado a una actividad económica de acuerdo con la normativa tributaria. Este podría ser un camión que se pueda dedicar al transporte privado complementario dentro de la actividad de una empresa de fabricación a la cual no se dedica en su totalidad al transporte de mercancías, sino que estos vehículos son para el transporte de sus propias mercancías. ¿Nos queda claro? Sí, sería una empresa de muebles para repartir sus muebles. Por ejemplo. Pero el 18 es cuando no supera los 3.500, ¿eh? Sí, sí. Igual o inferior. Araceli, dime, que has levantado la mano. Dime, te estoy leyendo aquí en el chat, me espero. Los camiones de los feriantes serían, tendría que mirar en el anexo 2, ver cuál es el código, pero es transporte privado complementario. Lo que ocurre es que no sé qué numerito tendrán, tendría que consultarlo. Yo de memoria no me sé los números. Gracias, de nada. Y 20. Mercancías perecederas. Vehículo destinado al transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada, aunque no se realice con carácter exclusivo. Vale. Y dicho esto, pasamos a su potencial contaminante. Esta nueva clasificación de los vehículos ha sido introducida en el Reglamento General de Vehículos a través de la Orden PCI 810/2018 del 27 de julio, por la que se modifica el anexo 2 del citado reglamento. Todo vehículo matriculado en el registro de vehículos será clasificado en el mismo en relación de su nivel de emisiones y combustible empleado, de conformidad con las categorías creadas en el presente anexo. Asimismo, aquellos vehículos que circulando por las vías públicas no dispongan de matrícula española se podrán clasificar conforme a idénticos parámetros a efectos de adecuar su circulación a las previsiones normativas emanadas de la autoridad competente. Y dentro de esto, ahora nos vamos a las categorías de clasificación ambiental. Vale, para los vehículos cero, eco y demás, yo tengo un truquillo que os lo voy a enseñar para que lo aprendáis. Voy a compartir el Paint para que lo veáis. Voy a abrir el Paint y lo comparto. Dejo de compartir la pantalla anterior y ahora comparto el Paint.
¿Lo estáis viendo ya? No, aún no. Ahora sí. Ahora sí que lo veis, Ahora ¿verdad? sí. Vale, a ver. Vale, para lo de los ambientales, para acordarme de qué letras son, tengo, a ver, un segundito, tengo una palabrita que es, aunque lo voy a escribir mal, entenderéis por qué lo escribo mal. Tengo el C, cervecero ecológico. Tengo el C, el B, el cero y el eco. Y después estaría también el A. Con esto yo sé las 4 clasificaciones que existen para los vehículos, perdón, las 5 clasificaciones que existen para los vehículos según su contaminación ambiental. La palabrita o la regla mnemotécnica es cervecero ecológico. ¿De acuerdo? Sí, Voy a pasar ahora a volver a compartir el temario. Vale, ¿lo estáis viendo ya el temario? sí. Vale. Vehículos cero emisiones. Los cero. Vehículos L. Si no me equivoco, son motocicletas, Antonio. Los cero ecológicos. No, los L. Ah, los L sí, son los vehículos de 2 ruedas, Vale. las motos. M1, N1, M2, M3, N2 y N3. Es decir, las M's van todas en el cero. Y las N's, N1, N2 y N3 también. Es decir, en camiones y en autobuses y en motocicletas tengo vehículos cero emisiones. Clasificados en el registro de vehículos como vehículos eléctricos de batería. Esto lo han preguntado, ¿eh? Vehículo eléctrico de autonomía extendida, REEV. Vehículo de hidrógeno, HICEV. Vehículo eléctrico híbrido enchufable, PHEV. Esta la pusieron, esta pregunta. Con una autonomía mínima de 40 kilómetros. Ciclo NEDC o vehículo de pila a combustible. ¿Alguna duda con esto? Que es un chorro de números y de letras. Sí, pero hay que aprenderlo, no hay otra. Vehículos eco son los vehículos M1 y N1, clasificados en el registro de vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía menor de 40 kilómetros con el ciclo NEDC. Vehículos híbridos no enchufables HEV, vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido GNC o gas licuado del petróleo GLP. En todo caso, deberán cumplir los criterios de la clasificación C. Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el registro de vehículos como híbridos enchufables con autonomía menor a 40 kilómetros hora, híbridos no enchufables HEV, propulsados por gas natural comprimido GNC, gas natural licuado GNL o gas licuado del petróleo GLP. En todo caso, deberán cumplir los criterios de la clasificación C. La clasificación C, ¿vale? Ahora lo veremos. C. Vehículos C. Vehículos M1 y N1 clasificados en el registro de vehículos como gasolina Euro 4, Euro 5 o Euro 6 o diésel Euro 6. ¿Vale? Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el registro de vehículos como gasolina Euro 6 o diésel Euro 6. Y vehículos L clasificados en el registro de vehículos como Euro 4 y Euro 3. Vamos a ver. Para la clasificación de los vehículos con el tema medioambiental se está poniendo muy de moda y en muchas poblaciones el que llevemos el distintivo medioambiental V25. La V25 es el distintivo medioambiental, que es una pegatina que se coloca en la parte inferior derecha del parabris. ¿Cómo sé yo que mi vehículo qué distintivo medioambiental tiene? Una de dos. O lo miro en la ficha técnica y sé qué tipo de vehículo es y lo busco en las clasificaciones de vehículos, o directamente me voy a correos, le doy la matrícula y el DNI del usuario y me dice, pues le corresponde la B amarilla o la C azul. ¿Me entendéis por dónde voy, Antonio y compañía? Sí, sí. Y una pregunta, Ángel. Si tiene Dime. etiqueta que no sea A, por ejemplo, que cualquier tipo de etiqueta, ¿es obligatorio llevarla pegada? Sí, Vale. yo, por ejemplo, en mi vehículo, que mi vehículo es un vehículo mixto adaptable, que sería un M1 o un N1, ¿vale? Porque es mixto, yo llevo la etiqueta B amarilla. Ya hay muchas poblaciones que la B amarilla, por ejemplo, puedes entrar en la zona de la población, pero te obliga a estacionar en un parking privado. Sí, sí. Y creo que ahí en Barcelona también está esto, ¿no, Antonio?
Sí, sí, ya está en muchísimos sitios. Poblaciones de más de 60.000 habitantes se está imponiendo en casi todas. Vale, luego tenemos los vehículos tipo B, M1 y N1 clasificados en el registro de vehículos como gasolina Euro 3 o diésel Euro 4 o Euro 5. Mi coche es un Euro 5, por lo tanto llevo el B amarillo. Vehículos M2, M3, N2 y N3, clasificados en el registro de vehículos como gasolina Euro 4, 5 o diésel Euro 4 o Euro 5. ¿De acuerdo? Y vehículos L, clasificados en el registro de vehículos como Euro 2. Todos estos llevan el distintivo B. El vehículos de tipo A. Todo vehículo a motor que por su clasificación al registro de vehículos no cumple las condiciones o requisitos para la obtención de la clasificación 0, emisiones Eco, C o B, es decir, A. Muchos vehículos de tipo A ya están teniendo problemas de acceso a población. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y volvemos a las masas y dimensiones. Punto 2, masas y dimensiones. Las normas sobre masas y dimensiones máximas se contienen en el anexo 9 del Reglamento General de Vehículos. Vamos a ver las masas máximas permitidas. 211, masas máximas por eje. Eje simple. Eje motor en general, 11,5. Eje no motor, 10 toneladas. Hablamos en toneladas, chicos? Eje tándem de los vehículos de motor. Esto es como si estuviéramos repasando otra vez el tema 1. Eje tándem de los vehículos de motor. Si la separación de los ejes es inferior a 1 metro, 11,5 toneladas. Si es igual o superior a 1 metro e inferior a 1,3, 16. Si es igual o superior a 1,3 metros e inferior a 1,8, 18. En el caso anterior, si el eje motor va equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria, o cuando cada eje motor esté equipado con neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda de las 9,5 toneladas, 19 toneladas. ¿Por qué no exceda de las 9,5 toneladas? Porque si excede más de las 9,5 toneladas, estoy ejerciendo una presión superior en el pavimento a 9 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que marca la normativa, que un vehículo no puede sobrepasar esta presión por centímetro cuadrado. ¿Nos queda claro? Sí, sí. Manolo, ¿queda claro? Manuel, Sí, ¿me Fernández estás hablando a Rodríguez. mí? Sí, ¿te Ah, queda pues claro, sí, Manuel? encantado. Encantado, sí, 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 sí. Vale, esto es un poquito más repaso de lo mismo del tema 1, ¿eh? 212, masas máximas autorizadas. Esto es lo de mayor de edad, Navidad Navidad. y fin de año, lo que hablábamos la semana pasada, ¿vale? Pero lo vamos a volver a leer. Camiones de 2 ejes, 18 toneladas. Camiones de 3 ejes, 25 toneladas. Camiones de 3 ejes, cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria, o cuando cada eje motor esté equipado de neumáticos dobles y la masa máxima permitida de cada eje no exceda de 9,5 toneladas, aumentaremos las 25 a 26. ¿Ok? Camiones rígidos de 4 ejes con 2 direccionales. Cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria, o cuando cada eje motor esté equipado de neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda de 9,5 toneladas, serán 32. ¿Por qué? Porque otro camiones rígidos de 4 ejes es 31. Y si se cumple lo que acabo de comentar, aumento en 1 tonelada. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda por el chat o alguna cosita? Vale, vamos con las dimensiones máximas permitidas. Lo primero que vamos a hablar es que un camión rígido, la longitud máxima incluida la carga y cualquier número de ejes, no puede exceder de 12 metros. ¿Vale? La anchura máxima en camiones en general será de 2,55 metros. Y en camiones con superestructura de vehículos acondicionados, de acuerdo con el reglamento, un vehículo acondicionado es cualquier vehículo a cuyas superestructuras fijas o móviles está especialmente equipado para el transporte de mercancías a temperatura dirigida y en el que el espesor de cada pare lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 milímetros como mínimo. Será un ancho máximo de 2,60 metros. Vale, ahora vamos con la altura máxima. La altura máxima, incluida la carga como norma general, será de 4 metros. La altura máxima de los siguientes vehículos, incluida la carga, es de 4,5, es decir, son las 3 excepciones que hay a los 4 metros, y son los siguientes.
portavehículos, camiones rígidos y conjunto de vehículos, como son los trenes de carretera y vehículos articulados, cuando estén especializados en el transporte de vehículos. ¿De acuerdo? Vehículo de auxilio en vías públicas, los destinados a la retirada de vehículos accidentados o averiados, y los vehículos que transportan contenedores cerrados o homologados para el transporte combinado o intermodal, será de 4,5 metros de altura. Vale, ahora vamos a ver el punto número 3, requisitos para poder circular de los camiones. 3.1. Dispositivo de limitación de velocidad. ¿Sabéis lo que es el dispositivo de limitación de velocidad? Que me conteste alguno. Sí, sí, el tope que llevan para que no puedan pasar de 90. De 90 en los camiones, efectivamente, que es lo que estamos hablando. Y de 100 Y- los y- autobuses. Exactamente. Pero ¿En qué? esto se cumple realmente porque tú ves Esto camiones. esto es el tacógrafo, Antonio. Ya, pero se pasa porque si tuviese un tope real, no podrían pasar de esas velocidades si tú vas por la autopista y pasan. A ver, no debería decir lo que voy a decir, porque se está grabando, pero bueno, lo digo porque no tengo nada que esconderme. Vamos a ver. La norma general dice que los vehículos a más de 90 kilómetros por hora tienen el corte de inyección electrónica de combustible al motor. ¿Hasta ahí lo entiendes, Antonio? Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en una bajada o en una pendiente, por la misma energía cinética del vehículo, perdón, ¿de acuerdo? Sí, sí. Parece que vayan a más velocidad, pero el conductor a lo mejor no está pisando el acelerador. A ver, ¿qué quiero decir? Que si está bien instalado el limitador de velocidad, no tendría por qué pasar de 90, pero echa la ley, echa la trampa. Sí, sí. ¿Me has entendido, no? Sí, sí, sí. Y hasta aquí puedo leer, como diría una que yo conozco. A ver, sí que es cierto que cuando tú adelantas a un vehículo, a un camión o a que vas con tu turismo, con tu moto y tal, parece que te da la sensación de que van a más velocidad. Pero es que en realidad tú te pones a 90, yo me pongo a 90 al lado de un camión y parece que el camión vaya a 100. Pero es que en los vehículos no está dicho, pero aunque marque a 90, realmente a lo mejor estoy yendo a 83. ¿Me Sí, entiendes claro, lo que porque quiero decir? nunca la velocidad es la real, digamos. Exacto. Bueno, vamos a ver lo del dispositivo de limitación de velocidad. 3.1. La Unión Europea, teniendo en cuenta el incesante aumento del tráfico por carretera, con el consiguiente incremento de los problemas ambientales y de seguridad vial, y aquí es donde yo hago el inciso, y considerando que la potencia de los motores de los camiones de gran tonelaje y autocares y autobuses necesaria para que dichos vehículos puedan subir las pendientes, les permite también alcanzar en lleno las velocidades excesivas que no son compatibles con otros componentes como frenos y neumáticos. Esto ha motivado que algunos Estados miembros de la Unión Europea hayan establecido la obligatoriedad de dispositivos de limitación de velocidad para determinadas categorías de vehículos, extendiendo el uso obligatorio de los referidos dispositivos a todos los Estados miembros para la protección del medio ambiente, la disminución del consumo de energía, así como el desgaste del motor y de los neumáticos y, en definitiva, para lograr un aumento de seguridad vial. Los dispositivos de limitación de velocidad son el retarder, el intarder y luego también tengo el tacógrafo, que es el que manda impulsos a lo que tengo en el panel de visión del camión y me corta la inyección de combustible a 90 kilómetros por hora en camiones y a 100 en autobuses. La transposición de las directivas que regulan el dispositivo delimitador de velocidad a la legislación española se realiza mediante el Real Decreto 2484/1994 del 23 de diciembre, por el que se regula la utilización, instalación y comprobación de funcionamiento de dispositivo de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos, que está publicado en el BOE número 18 del 21 de enero del 95. Como consecuencia de los cambios introducidos por la Directiva 2002/85 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de noviembre del 2002, se ha hecho necesario modificar parte del articulado del Real Decreto 2484/1994 del 23 de diciembre, que hasta ahora regulaba los dispositivos de limitación de velocidad. Esto se ha materializado con la publicación del Real Decreto 1417/2005 del 25 de noviembre, que deroga definitivamente el Real Decreto 2484/1994. ¿Y esto qué quiere decir? Perdón.
El objeto de este Real Decreto es regular la utilización, instalación y comprobación del funcionamiento de los dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos, así como establecer los requisitos que deben cumplir las normas de actuación de las entidades y talleres que realizan las instalaciones y comprobaciones del funcionamiento de dicho dispositivo. Este dispositivo no es ni más ni menos que el tacógrafo. Es decir, me establece que para vehículos de más de 3.500 kilos de transporte de mercancías y más de 9 plazas, incluido el conductor, se tenga que instalar este tipo de dispositivos, ¿vale? Con la consiguiente normativa que ello conlleva, ¿vale? Que ya más adelante veremos los reales decretos que fundamentan estas normativas, ¿de acuerdo? Y luego los talleres que lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, las comprobaciones que se hacen de cada 2 años y se les llama visado del tacógrafo. ¿Esto lo han preguntado alguna vez? Pues no lo sé, pero podrían preguntarlo. No, eso no se ha preguntado nunca. Pero ahí está, Ahora, claro, es preguntable. es preguntable, es una cifra y es preguntable. ¿Cada cuánto tiempo se debe revisar el limitador de velocidad de los vehículos obligados al mismo? Pues cada 2 años, en un taller autorizado para ello, ¿de acuerdo? ¿Qué vehículos están obligados? Pues voy a leeros ahora la normativa, pero es prácticamente lo que os acabo de decir. El artículo 4 del Real Decreto 1417/2005 del 25 de noviembre, por el que se regula la utilización, instalación y comprobación de funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos, establece la obligatoriedad de instalar el dispositivo de limitación de velocidad a los vehículos de motor de las categorías N2 y N3, es decir, camiones de más de 3.500 kilos que puedan superar por construcción la velocidad de 25 kilómetros por hora. Es decir, si yo no supero los 25 kilómetros por hora, estoy obligado a la utilización de este limitador de velocidad? Os pregunto. No, si no lo superas, no, porque se supone que como ya no llegas a esa velocidad, no lo necesitas. De acuerdo, muy bien, Antonio, gracias. Es decir, los destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas. Tales vehículos solo pueden circular por la vía pública si están equipados con un dispositivo limitador de velocidad regulado de tal manera que su velocidad no supere los 90 kilómetros por hora para los camiones, ¿de acuerdo? ¿Quién está exento de la utilización de este limitador de velocidad? Pues vamos a verlo. 3.1.2. Excepciones. El dispositivo de limitación de velocidad no será obligatorio para los siguientes vehículos: camiones utilizados por las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad, servicios de protección civil, servicios contra incendios y otros servicios de urgencia. Es decir, todos los servicios de urgencia y de las Fuerzas Armadas están exentos del limitador de velocidad. Camiones que por construcción no puedan superar los 90 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Camiones utilizados con la finalidad de ensayos científicos en carretera, que ya veréis en cuando veáis las Vs, ¿vale? Las distintas Vs que hay, que es el FEV, ¿vale? De color rojo. Y ahora mismo no me acuerdo del número, Antonio, échame un cable. La FV es la 12. Es la 12, 12 la o V12. 11. No, la 11 es mercancías peligrosas. Mercancías peligrosas la 11, la No, 12 es la FV. y la F10 me parece que es lo de Transporte escolar. transporte escolar. Y Sí. la 13 es la L de novato, la la verde. L de novato, y la V14 la L de Las prácticas, sí. las prácticas. ¿Y lo del taxi cuál es? Que no me acuerdo. 17. Y el La taxímetro V10, 18. taxi 17 y taxímetro 18. Bueno, Sí. para que vayáis tomando notas, chicos. Camiones utilizados con la finalidad de ensayos científicos en carretera. Hemos dicho que es la V17, ¿no? No, perdón, ¿Cuál? la V12. La 12. Camiones que se han utilizado solo para servicio público en áreas urbanas. Por ejemplo, los servicios en áreas urbanas, a ver, especialmente en áreas urbanas. Un camión que sea, por ejemplo, para el Igual son reparto. solo recogidas de basura internas o algo así en ciudad. Sí, porque en el momento salen y están obligados. Claro. Vale. Vamos a hablar ahora de la instalación y comprobación del funcionamiento de estos dispositivos. Los dispositivos de limitación de velocidad instalados en los vehículos deberán funcionar correctamente en todo momento y mantener los precintos que le fueron colocados de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1417/2005 del 25 de noviembre. Cuando el dispositivo de limitación de velocidad no funcione o cuando por el uso o por cualquier reparación en el vehículo
o, si es el caso, en el tacógrafo se haya roto o retirado alguno de los precintos, el dispositivo de limitación de velocidad deberá ser sometido a una comprobación de funcionamiento. Es decir, a mí se me rompe un precinto de seguridad y voy al taller especializado con el mantenimiento y revisado de los tacógrafos y me lo revisan y me lo vuelven a precintar. ¿Por qué? Porque si no está precintado es sancionable. Los dispositivos de limitación de velocidad serán instalados y su correcto funcionamiento comprobado por entidades y talleres que hayan sido autorizados previamente por el órgano competente en materia de industria del territorio donde están radicados. Cuando habla de materia de industria se está refiriendo a las ITVs, pero las ITVs, cuando hago la revisión del vehículo, también me revisan el tacógrafo, pero es una revisión pasajera. Es decir, en lo que es la revisión y el visado, el tacógrafo es cada 2 años. ¿Nos queda claro esto? Porque es preguntable también, ¿eh? Sí, sí. Vale, vamos al 3.2, la protección trasera de los vehículos. ¿Quién tiene la obligatoriedad de llevar la protección trasera? Pues vamos a verlo. Según el anexo 4 del Reglamento General de Vehículos, todo vehículo debe estar construido y o equipado de manera que ofrezca en todo su ancho una protección eficaz contra el empotramiento de los vehículos destinados al transporte de personas con capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor, lo que sería la M1, y de los destinados al transporte de mercancías, cual masa máxima autorizada no supere las 3,5 toneladas, categoría N1, que choquen en su parte trasera, es decir, los turismos y los camiones. Se está refiriendo aquí. Turismos hasta 9 plazas y camiones hasta 3.500 kilos, para que no se metan, como veis, aquí detrás del vehículo. ¿Pero por qué se meten detrás de un vehículo? Venga, pregunta un poquito por hacer un poquito de debate. Araceli, ¿has levantado la mano? No es suficiente, vale, vale. ¿Quiénes, por qué se pueden empotrar por la parte de atrás de un vehículo que lleva barras contra empotramiento? ¿Cuál es el motivo principal? Esto es Para de que seguridad. como el vehículo normalmente es un poco más alto que un turismo, para que el vehículo no seccione la parte superior del turismo. Te empotrarías debajo y te llegaría la caja a la cara. Sí, pero ¿por qué ocurre esto, Antonio? Es la pregunta. A Colisión ver, por Araceli me alcance. dice la velocidad. Venga, va, esto es un poquito de debate. A ver, Lorena, ¿tú qué crees? Venga, contéstame, Lorena. A ver quién acierta lo que estoy preguntando. Colisión por alcance. Colisión por alcance, efectivamente. ¿Y por qué se produce la colisión por alcance? Por no dejar la distancia de seguridad. Muy buena. ¿Eres Manuel, el que ha hablado? Sí, sí. Muy buena, Manuel, muy buena. Es decir, por no guardar la distancia de seguridad, ¿vale? Y la velocidad también, porque hay gente que va a más velocidad, Araceli, te lo compro. Según la categoría del vehículo, se considera que esta protección es eficaz en 2 casos. Para los vehículos de las categorías N2 y N3 y para los de las categorías O3 y O4, es decir, para los remolques y semirremolques O3 y O4. Manuel se ha adelantado, pues sí, aquí hay que correr. Muy bien, Manuel, y gracias, Araceli. Para los vehículos de categoría N1 y para todos los de las categorías M en el caso de transporte de personas, es decir, todos los autobuses lo tienen que llevar. M1, M2 y M3. Pero claro, como la estructura es hasta abajo, prácticamente es el parachoques. ¿De acuerdo? Para los vehículos de las categorías N2 y N3 y para las categorías O3 y O4, cuando el vehículo esté equipado con un dispositivo de protección trasera contra el empotramiento que responda en dimensiones y resistencia a la deformación a lo establecido en la reglamentación vigente recogida en el anexo 1 del Reglamento General de Vehículos, o bien cuando la forma y características de la parte trasera del vehículo responden dimensiones y resistencia a la deformación a lo establecido en la reglamentación vigente recogida en el anexo 1 del Reglamento General de Vehículos. ¿Vale? Y para los vehículos de las categorías N1 y para todos los de las categorías M, cuando la forma de la parte trasera del vehículo se adapta a lo establecido en la reglamentación anteriormente referida o cuando la altura debajo de la parte posterior del vehículo en vacío no sobrepase los 550 milímetros en un ancho que no debe ser inferior en más de 1.000 milímetros de cada lado al del eje trasero. Y esto es muy preguntable.
sin tener en cuenta la deformación de los neumáticos en la proximidad del suelo, o bien cuando esté equipado con un dispositivo de protección trasera contra el empotramiento que responda en dimensiones y resistencia a la deformación a lo establecido en la reglamentación vigente recogida en el anexo 1 del Reglamento General de Vehículos. Aquí lo importante es lo que nos dice aquí, de 550 milímetros y en la parte trasera del eje. Esto es importante, ¿esto lo entendéis? A ver, Manuel, Antonio, Araceli, Eso Sonia. sería que el ancho, la altura debería ser superior a 55. Si es superior ya lo tiene que llevar, ¿no? A ver, lo vuelvo a leer. O vehículo en vacío que no sobrepase, es decir, si sobrepasa ya no lo tiene que llevar. Pues yo creo que sí. Sí, Antonio, no sé. sí, 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 Es decir, si sobrepasa lo tiene que llevar. claro. Si es por eso, 55 se considera que es una altura suficiente para que tu vehículo te tapase y por encima de 55 ya no. Claro. Pero bueno, tampoco. Esto es aprenderlo y no hay más. Y lo de 100, es que yo en el otro libro, en nuestro temario, hay que te sale 100 o 1000. Pues no 100, lo. tendría que ser 1000. ¿Me lo puedes consultar, Antonio, y me lo dices? Porque es que ahora mismo me pillas que no tengo aquí el temario nuestro. No, no, yo en el, 1000 milímetros. en nuestro temario sale 100. Pues si sale 100, 100 es lo que pone aquí en el temario. Sí, en este pone también 100. Manuel, ¿decías algo? 1000 milímetros es 1 metro. 1000 milímetros efectivamente es 1 metro. Y 100 milímetros Es que son 10 centímetros. son 10 centímetros de cada lado del eje trasero. Ujú. Vale, es decir, de cada lado del eje trasero no puede ser menor de 10 centímetros. ¿Entendéis esto o no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Quién está exento de la protección trasera? En lo que se refiere a los camiones, quedan exentos de la obligatoriedad del dispositivo de protección trasera contra el empotramiento los tractocamiones para semirremolque, es decir, las cabezas tractoras, y los camiones en los cuales la existencia de una protección trasera contra el empotramiento sea incompatible con su utilización, haciéndose constar en su documentación. Por ejemplo, los camiones que llevan un remolque o un semirremolque basculante o un camión que es basculante porque al elevar la basculación de la caja trasera, tocaría contra esto y no podría hacer la descarga de la mercancía. ¿Entendemos esto? Sí. Vale, la Muy bien. protección. Gracias. La protección lateral. El reglamento número 73 de la Comisión Europea de las Naciones Unidas para Europa, por el cual se transpone la directiva del Consejo de la Comunidad Europea número 89/297 del 13 de abril del 89, se aplica a parte 1. Los vehículos de las categorías N2 y N3, equipados con dispositivos de protección lateral que no hayan sido homologados por separado de conformidad con la parte 2 del citado reglamento, o que estén diseñados o equipados de manera que puedan considerarse que sus componentes cumplen total o parcialmente la función de un dispositivo. Es decir, no es, la protección lateral eh, son las barras que van en los laterales, como vemos aquí abajo en la imagen. Pero en la parte 1, los vehículos de estas categorías que no han sido homologados por separado de conformidad, es decir, que han salido así de fábrica, se considera que tienen protección lateral. De acuerdo a esta parte primera, se les concederá la homologación a los vehículos de las categorías N2 y N3 por construcción cuando puedan superar la velocidad 25. Es decir, si no la superan, no se lo homologan por hora y estén equipados con dispositivos de protección lateral que ofrezcan a los usuarios de la carretera no protegidos como peatones, ciclistas, motoristas, una protección eficaz contra el peligro de caer bajo la parte lateral del vehículo o ser arrastrado bajo la rueda. Es decir, tiene que cumplir esta normativa. La parte 2. Los dispositivos de protección lateral destinados a ser instalados en vehículos de las categorías N2 y N3. Y la parte 3. La instalación de los vehículos de vehículos de las categorías N2 y N3 de dispositivos de protección lateral a los que se haya concedido una homologación de tipo de conformidad con la parte 2 del citado reglamento y a la finalización de vehículos parcialmente homologados de conformidad con la parte 1 y complementados con dispositivos de protección lateral a los que se haya concedido una homologación de tipo de conformidad con la parte 2 del reglamento número 73. Esto parece el camarote de los hermanos Marx. No sé si os parece a vosotros. La parte contratante de la primera La primera parte parte es la será parte la contratante de la parte segunda parte, que no es la contratante de primera la parte, sino segunda la parte parte. contratante de la segunda parte. Es así. Lo que tengo que saber es que los N2 y N3 tienen que tener protección lateral. ¿Vale?
Madre mía. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el protector lateral no tiene por qué aumentar la anchura total del vehículo y la parte principal de su superficie externa no se adentrará más de 12 centímetros con respecto al plano más externo del vehículo, su anchura máxima. Es decir, no puede estar metido hacia adentro más de 12 centímetros. Es decir, prácticamente tiene que ir al mismo nivel que van las ruedas. ¿Esto lo entendemos? Sí, Ujú. sí. La superficie externa del dispositivo deberá ser lisa y en la medida de lo posible continua desde la parte delantera a la parte trasera, es decir, de punta a punta. El dispositivo podrá consistir en una superficie continua plana o en uno o más largueros horizontales o en una combinación de ambas cosas. Si bien cuando se usen largueros no distarán entre sí, es decir, la distancia entre ellos no será entre sí más de 30 centímetros y el borde inferior del protector no distará más de 55 centímetros del suelo en ningún punto, es decir, no puede estar por encima de los 55 centímetros el que esté más pegado al suelo. Y el borde superior nos encontrará a más de 35 centímetros por debajo de esta parte de la estructura del vehículo. Es decir, por la parte de arriba no estará a más de 35 y por la parte de abajo no estará a más de 55. El dispositivo de protección lateral no es obligatorio para las cabezas tractoras destinadas al arrastre de semirremolques, y esto lo han preguntado, es decir, ¿tienen que llevar protección lateral un tractocamión? ¿La respuesta cuál sería? No, el tráiler No. no. El tráiler no, la cabeza tractora. El Sí, sí, tráiler es por eso. Lo que es la cabeza tractora, no. la cabeza tractora no. El semirremolque sí. Sí. Los vehículos concebidos y Ujú. construidos con fines especiales a los que no es posible por razones prácticas dotar de esta protección lateral. Hay algunos vehículos que por la construcción no lo pueden llevar. Pero todo eso tiene que salir desde industria, es decir, desde que ha pasado industria y el vehículo se ha puesto a construirse y a la venta, ya tiene que haber pasado los requisitos de industria. Asimismo, el artículo 11, apartado 18 del Reglamento General de Vehículos establece que los vehículos destinados al transporte de mercancías deberán disponer de un dispositivo anti-encastramiento delantero si así lo exige la reglamentación recogida en el anexo 1 del citado reglamento. Es decir, es el parachoques delantero. ¿Vale? Lo que es el anti-encastramiento delantero es el parachoques. No le deis más vueltas. Vale, accesorios, repuestos y herramientas de los camiones. Según el anexo 2 según el anexo 12 del Reglamento General de Vehículos, los automóviles móviles destinados al transporte de mercancías de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilos llevarán la siguiente dotación, es decir, los camiones de hasta 3.500 kilos. El Los que se dispositivo conducen con luminoso, el B. perdón, Los que se conducen con los el que se B. conducen con el B, efectivamente. El dispositivo luminoso de preseñalización de peligro V16, que cumpla las condiciones establecidas en el anexo 11 del mismo reglamento señal V16. Y aquí hago una parada. El dispositivo V16, que entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2026, que será obligatorio llevar en los vehículos no superior a 3.500 kilos, tiene que ser un dispositivo que pueda mandar la señal GPS al servicio 3.1 de la DGT. ¿De acuerdo? Alguien ha levantado la mano y me ha mandado una foto. ¿Qué pone en la foto? ¿Me lo podéis decir? Es que no la puedo ver, por si no se me desconfigura como estoy grabando. La foto dice que estoy haciendo, porque habéis mandado la foto o algo. ¿Con alguna pregunta o es la misma foto de lo que estoy yo dando ahora? No entiendo el por qué habéis mandado esto, chicos. Me han mandado lo mismo que estoy diciendo. Claro, estoy en ello. Bueno, así sí, tú sigue, vale, pues sigo. El dispositivo, lo que decíamos, el V16. Un chaleco, también el V16 tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy son los dos triángulos de preseñalización de peligro. ¿De acuerdo? Es decir, es la luz y los triángulos, para que no nos lleve a confusión. Pero hoy en día, si Hoy en día, es válida la luz. de momento, a ver, las luces que se están vendiendo hoy por hoy son opcionales, no son obligatorias. Lo obligatorio son los dos triángulos de preseñalización de peligro. ¿De acuerdo, Antonio? Vale, vale, pero yo, por ejemplo, yo tengo la luz. Yo puedo poner la luz y no tengo por qué poner los triángulos. Sí que los tienes que poner. Esto es lo que me quedaba la duda. Si con la luz era suficiente o era La luz obligatorio será obligatoria, señalizarlo. la luz es opcional, y si es opcional, quiere decir que la puedo poner y no la puedo poner. Pero la Vale, obligatoriedad hoy por hoy, a día de hoy, hasta el 1 de julio del 2026, es
los dos triángulos de preseñalización de peligro. Vale, vale, perfecto. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro esto para todos? Vale. Un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992 del 20 de noviembre. ¿Vale? Esta certificación podría ser, por ejemplo, para una chaqueta de empresa de las que llevan de color amarillo fosforito o de color naranja fosforito. Pues si cumplen con esta normativa, es válido. ¿Por qué? Porque el chaleco de preseñalización perdón, el chaleco de alta visibilidad me lo tengo que colocar en vías interurbanas, ¿vale? Cada vez que baje del vehículo en vías interurbanas. Antonio, Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, y que deberá ser conforme a la normativa UNE en 471, mínimo clase 2, tanto en superficie mínima de materiales como en nivel de reflexión de las dos bandas. Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal con las herramientas necesarias para el cambio de rueda o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezcan suficientes garantías para la movilidad del vehículo. Es decir, ¿tengo que llevar rueda de recambio en un camión de hasta 3.500 kilos? La respuesta es sí. Según el mismo anexo 12 del Reglamento General de Vehículos, los automóviles destinados al transporte de mercancías de masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos llevarán la siguiente dotación. Un dispositivo luminoso de preseñalización de peligro que cumpla las condiciones establecidas en el anexo 11 del mismo reglamento, señal V16. Lo han puesto ya así en la normativa, pero aún no está aprobado hasta el 1 de julio del 2016, del 2026, que se tenga que llevar la señal luminosa. Es un poco contradictorio, pero bueno, tengo que saber que tienen que llevar la V16, la luz de preseñalización de peligro. ¿De acuerdo? Un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según hemos visto el 1407/1992. Se ve el contenido, me desapareció. Estoy compartiendo y lo estáis viendo, ¿verdad? Yo no lo veo tampoco, Ángel. Ah, vale. Pues habérmelo dicho. No, pero es que pensé que me ocurría a mí solo. Ocurría lo del bosque, lo de la escalera, ahora como una especie de avión Vale, o no pasa autobús. nada. No pasa nada tampoco. Vale, cinturón de seguridad. Es decir, hemos visto ya lo que tienen que llevar los vehículos de hasta 3.500 kilos y de más de 3.500 kilos, pero si nos damos cuenta, a diferencia el de 3.500 con el de más de 3.500, el de 3.500 no me dice nada hasta 3.500 de un extintor, pero sí que me dice lo de la rueda de repuesto y en cambio en el superior a 3.500 no me dice lo de la rueda de repuesto, pero sí que me dice que es un equipo homologado de extinción de incendios. Esta es la diferencia de hasta 3.500 y superior a 3.500. Sigue sin ver el contenido. Pues un momentito, chicos. Sí se ve bien, ¿Lo veis ahora? yo lo veo perfectamente, Ángel. Vale. Tony, buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes. Yo no lo veo. Yo ha sido cuando ha entrado A Miguel ver, que me ha a ver, salido esto raro. Es que no sé cómo cambiarlo porque he probado cambiar por al lado todo y Tony, no. no te preocupes. A ver, Tony, necesito que tanto tú o Miguel abráis el chat y si alguien pregunta me lo comuniquéis, que si no, no puedo tener la pantalla completa. Podéis abrir el chat, ¿verdad? Sí, Pues tenerlo abierto y si alguien pregunta me lo vale, transmitís, ¿de acuerdo? Gracias. vale, El vale. 3.5, cinturón de seguridad. Según el artículo 117 del Reglamento General de Circulación, el conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar debidamente abrochados los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas. Esta obligación en lo que se refiere a los cinturones de seguridad no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan instalados. Es decir, si yo no tengo el cinturón instalado, no estoy obligado a utilizarlo. Es que si no hay, no lo puedo utilizar. No obstante, podrán circular sin cinturón de seguridad cuando circulen en poblado, pero en ningún caso cuando lo hagan por autopistas o autovías o carreteras convencionales. Los distribuidores de mercancías cuando realicen sucesivas operaciones de carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia unos de otros. Esto, en muchos cursos de CAP a mí me lo preguntan y es en distancias cortas, en vía urbana, cuando estén realizando reparto.
y está estipulado así en el Reglamento General de Circulación. ¿De acuerdo? Vamos al punto 3.6. Señal V23 distintivo de vehículos de transporte de mercancías. Este distintivo señaliza los vehículos largos y pesados, así como sus remolques, tanto en la parte trasera como en la lateral del mismo, en función de las masas máximas, longitudes y categorías conforme se establece en el reglamento CP ONU 48R. La V23 está constituida por un marcado reflectante homologado según el reglamento CP ONU 104R e instalado en el vehículo según los requisitos del reglamento CP ONU 48R, utilizados para incrementar la visibilidad y el reconocimiento de los vehículos de motor o conjunto de vehículos o sus cargas citados en el anterior párrafo. Se entiende por distintivo una franja rectangular o una serie de dichas franjas colocadas de manera tal que identifiquen el contorno o en su defecto la longitud y anchura total de un vehículo de motor o conjunto de vehículos o sus cargas cuando se ha visto desde un lado o desde detrás. Es decir, la V23 es en los laterales y en la parte trasera, a lo largo de toda la longitud del vehículo y toda la anchura trasera del vehículo. ¿Vale? Es como una pegatina que llevan que cuando es de noche y les incides la luz, como si fuera un catadióptrico, rebota la luz y perfectamente veo la silueta del vehículo. ¿Nos queda claro? Sí, esto es fijarse. Yo hasta que no leí esto nunca me había fijado en los camiones y ahora lo ves y lo ves desde lejos. Dices, este no lo había visto nunca. Y te acuerdas siempre que es la V23. Sí. ¿Vale? En la orden pre 52/2010 del 21 de enero, en la que se modifica el anexo 11 del Reglamento General de Vehículos, se especifican las características técnicas y la colocación de la V23. Vamos a ver las características. Este distintivo es obligatorio, y esto es pregunta de examen, para vehículos de anchura superior a 2,10 y longitud superior a 6 metros en las siguientes categorías. Cuando es una anchura superior a 2,10, también influye, aunque no sea de esta asignatura, ¿qué luces tengo que llevar como vehículo cuando mi anchura supere los dos, sea de 2,10 o más? Las de Gálibo. Muy bien, a los dos además a la vez, ¿eh? Y cuando la longitud total del vehículo sea superior a 6 metros, en las siguientes categorías. A. Vehículos de motor con al menos 4 ruedas dedicados al transporte de mercancías, cuya masa máxima sea superior a 7,5, con excepción de los chasis, cabinas, vehículos incompletos y cabezas tractoras para semirremolques. Es decir, tiene que superar las 7,5 toneladas para llevar la V23. Y para los remolques y semirremolques cuya masa máxima es superior a 3,5. Es decir, a partir del O3 y O4. ¿De acuerdo? Porque el O3 es de 3.500. Hasta 3.500 el O2. El O2. Y el O1 750. Y el O3 es de 3.500 a 10.000 y el O4 es más de 10.000. ¿Correcto? Sí, sí. Esta obligatoriedad comienza para los vehículos anteriores matriculados a partir del 10 de julio del 2011. ¿Esta fecha me la tengo que saber? Pues sí, que es la obligatoriedad de la señal V23, la fecha donde ya se tienen que cumplir estos dos requisitos y tienen que llevarla sí o sí. Vamos a hablar ahora de los permisos exigidos para conducir camiones. Permiso de la Perdona, clase. Ángel, perdona que te interrumpa una cosa. Dime. Lo anterior se tienen que dar las dos condiciones, que sea más de 2 de 10 ancho, más de 6 de largo y una de las de abajo, o 7.000, o a partir de 7.500 el camión. En cuanto se dé una condición, lo tiene que cumplir. Vale. ¿De acuerdo? Eso yo también lo pregunté en su día y lo he hablado con otros compañeros nuestros y aplicando la normativa es en cuanto se cumpla una de las dos condiciones, se tiene que cumplir. Vale. ¿Vale? Vale, merci. De Rian. Bueno, siempre y cuando la construcción del vehículo no esté anterior al reglamento general que se dictaminó, Tony. Exactamente. Es decir, Sí, con sí. fecha anterior. Con fecha anterior al 2011, al al 10 de julio este del 2011 ya no haría falta. No haría falta, Yo están también exentos. A partir de ahí sí. ¿eh? ¿Vale? Que te Vale, ponen vale. ahí un párrafo. En la 24 salió, Ángel. Sí, sí. Que lo Salió esa especificaba. pregunta, Miguel. Claro. Vale, ¿Perdón? que salió la pregunta esa en la 24. Sí, la 24. Yo es que como ya había probado en la 23, la 24 ya no le hice mucho caso, sinceramente.
Bueno, pero bueno, me parece muy bien que nos lo digas, Miguel, y gracias por la información y la aportación. Permiso de la clase B. El permiso de conducción de la clase B habilita para conducir camiones con masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilos, que esto es lo que nos decía antes Manuel, que yo con el B puedo llevar un camión hasta 3.500 kilos, y es correcta la respuesta. Vale, permiso de la clase C1. Me permite conducir camiones cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos, y se requiere el permiso de la clase C1. No sé si recordaréis, tanto Manuel como Miguel, como Antonio y el resto, que hace unos años existía un carnet llamado BTP. Sí. Sí, yo sí me acuerdo. Vale, el BTP desapareció por cuando nos hicimos europeos. Y entonces, ¿a qué equivaldría hoy el BTP? Pues equivaldría, por ejemplo, para una ambulancia, no hablando de camiones, por el permiso C1, tendría que tener el permiso C1 para poder llevar una ambulancia que supere los 3.500 kilos, porque ya las ambulancias del 061 y el 0 y la SAMU pesan aproximadamente 4.250 kilos Sí, sí. por toda la dotación que llevan, ¿de acuerdo? Sí, sí. Vale, el permiso de la clase C. Para conducir camiones cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilos, se requiere el permiso de la clase C. Con un permiso de la clase C, Antonio, bueno, a todos, digo Antonio porque es el más confianza tengo, ¿podría conducir un camión con 36 toneladas? Con el C. No, perdón, con 36, no, de 32 toneladas, me he equivocado, disculpar. Sí. ¿Cuál sería la configuración, Antonio? Sería que son los 4 ejes o más, no, 4 ejes creo, y euromodular, no, la que es elástica, la No, suspensión, sí, con suspensión con neumática suspensión doble neumática. eje y doble eje tándem. Pero sería un vehículo rígido, ¿eh? Sí, sí, un vehículo Un rígido. rígido. Un Un rígido, porque si rígido no ya necesitaría remolque para ser más. ¿Podría Tre- llevar más tonelaje? Pregunto. como no fuera con una autorización especial, no creo, ¿no? Construcción, obra y minería. Que se le podían Punto añadir com. Claro, 36. Vale. Creo que es 36 si no me equivoco, ¿eh? Si me equivoco me rectificáis. Vale, ¿de acuerdo? Para la conducción profesional de los vehículos que autoriza conducir el permiso de la clase C1 o C, entre otros, deberán cumplirse además de los requisitos exigidos en el artículo 4 del Reglamento General de Conductores, los establecidos en el Real Decreto 284/2021 del 20 de abril, que esto es el paquete de movilidad, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. Esto no es ni más ni menos que el certificado de aptitud profesional, el CAP. A ¿De pasar por acuerdo? la arma. ¿Verdad? Pasar por el aro. Hay que Pero pasar por el aro, Miguel, y tú lo sabes bien ahora. ya te digo. Vale. 5. Limitaciones a la circulación. Hemos hablado de los distintos tipos de vehículos, de las distintas masas y demás, de los carnets que son necesarios, de las autorizaciones administrativas. Y ahora vamos a hablar sobre la limitación a la circulación. Perdona, Ángel, que te interrumpa, para que luego no nos confundamos. ¿Existe un camión rígido que pueda llevar 36? Yo pensé que lo máximo eran 32, ¿eh? Sí que existe. 36 tenía ya que es el tráiler. Son para minería. Ah, vale. Vale, vale. Pues yo eso ni en el cuadro aquel famoso lo tengo. Te lo digo porque yo aquí he visto alguno. Aquí hay muchas minas aquí en Teruel, Vale, ¿eh? vale, A vale. cielo Perfecto. abierto, ¿eh? Que se dicen, ¿eh? Esos Vale, son, Los Tony, dumper. exactamente, Los tipo caja dumper. vascular vale, abierta vale, vale. Yo no tenía ni idea de eso. con el pedazo de llanta ese que llevan 4 ejes y algunos más, ¿sabes? No, más Eh, ejes no, más de 4 ejes ya pasamos a 40, Miguel. verdad, correcto, de 4 ejes exactamente. Vale, Que vale, llevan vale. neumáticos que son parecen tractores, eso es enorme. Esos Eso es son enorme. bestias, son unas ruedas bestiales. Lo digo porque he visto alguno. Vale, vale. Según el artículo 39, bueno, estamos con las limitaciones a la circulación. Perdón. No, no, tranquilo, aquí estamos todos para aportar. Según el artículo 39 del Reglamento General de Circulación, se podrá establecer limitaciones de circulación temporales o permanentes, y esto también lo han preguntado, en las vías objetos de la legislación. A esto me lo preguntaron a mí, sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando así lo exijan las condiciones de seguridad o fluidez de circulación. En la pregunta que creo que decía si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un momento determinado podrían realizar una restricción temporal o permanente. Y es que sí.
Sí, en las preguntas detrás está, ¿eh? Sí, sí. Vale, en determinados itinerarios o en partes o en tramos de ellos comprendidos dentro de las vías públicas interurbanas, así como en tramos urbanos, incluso travesías, se podrá establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, furgones o conjuntos de vehículos articulados y vehículos especiales, así como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse cuando por razón de festividades, vacaciones, estacionales o desplazamientos masivos de vehículos se prevean elevadas intensidades de tráfico o cuando las condiciones en que ordinariamente se desarrolla aquel lo hagan necesario o conveniente. Asimismo, por razones de seguridad, podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la circulación de los vehículos de los que su propia peligrosidad o los de su carga aconsejen su alejamiento. Por ejemplo, el transporte de mercancías peligrosas, de núcleos urbanos, de zonas ambientales sensibles o de tramos singulares como puentes o túneles o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de circulación. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la Autoridad de Tráfico de la comunidad autónoma que tenga transferida la ejecución de la referida competencia. Es decir, en realidad es el organismo el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico quien lo determina, ¿de acuerdo? Las restricciones serán publicadas en todo caso con una antelación mínima de 8 días hábiles, pregunta de examen, en el Boletín Oficial del Estado y facultativamente en los diarios oficiales de las comunidades autónomas citadas en el apartado anterior. Dime, Miguel. El organismo autónomo, imagino, a mi entender, que se refiere a la jefatura provincial, ¿no? El A la jefatura organismo, local. claro, es que cada jefatura, a ver, cuando está diciendo aquí el organismo autónomo es que a nivel general lo hace para todas las provincias y luego cada comunidad autónoma con sus jefaturas provinciales determinan si es Dependiendo así o si de no es así. era mi pregunta. O sea, el organismo autónomo, si la competencia la traspasa la jefatura central, ¿es la jefatura local o la No, la provincial? jefatura local no, la provincial, La provincial. Eso ¿vale? era mi Porque pregunta. jefatura local no existe. Vale. Y esto Ok, también lo han preguntado, ¿eh? ¿Eso lo han vale. dicho por el chat o algo? No, No, estaba yo. ha dicho Araceli alguna cosa antes, pero no te quiero interrumpir porque contestamos el Miguel y yo igual y ya está. Lo demás ha sido confirmar lo que hemos ido hablando. Sí. ¿Vale? Continúo, chicos. Sí. Sí. En casos de reconocida urgencia, podrán concederse autorizaciones especiales, perdonad, podrán concederse autorizaciones especiales de carácter permanente o temporal para la circulación de vehículos dentro de los... A ver, me he perdido. Vale. Dentro de los itinerarios y plazo objeto de las restricciones impuestas conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, previa justificación de la necesidad ineludible de efectuar el desplazamiento por esos itinerarios en los periodos objetos de restricción. Los supuestos de circulación en vías restringidas sin la previa autorización tendrán la consideración de infracción. Es decir, si está restringido el tránsito y yo circulo, eso es infracción, que se sancionará conforme se prevé en el artículo 80.2 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial. En estas autorizaciones especiales se hará constar la matrícula y características principales del vehículo, a que se refieran, mercancía transportada, vías a las que afecta y las condiciones a que cada caso debe sujetarse, es decir, cómo tienen que circular, cuándo tienen que circular y quién tiene que circular. Corresponde otorgar estas autorizaciones a la autoridad que estableció las restricciones. Es decir, si lo estableció la Jefatura Provincial de Tráfico en una zona determinada de una provincia, es ella la que tiene que dar la autorización. En cambio, si fue el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, es el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico el que tiene que conceder estas autorizaciones. No sé si me he explicado. Sí. Los Sí. supuestos ¿Me he explicado? Vale. Los supuestos de circulación en vías restringidas sin previa autorización tendrán la consideración de infracción que se sancionará conforme prevé el artículo 82. Esto ya lo había leído. No, me repite el mismo texto, de lo anterior, ¿eh? Es decir, no sé si os dais cuenta. Hay dos párrafos que lo han copiado, lo han pegado, están Es un copia y repetidos. pega, ¿eh? Sí, están copiados y Es, repetidos. es una redundancia con diferentes enunciados y finalización del párrafo, pero lo que dice Tony es lo mismo prácticamente. Sí.
Bueno, leo el último párrafo de este apartado. Las restricciones a la circulación regulada en el artículo 9 del Reglamento General de Circulación son independientes y no excluyen las que establezcan otras autoridades con arreglo a sus específicas competencias. Por ejemplo, en una vía urbana, ¿quién tiene las competencias? El El ayuntamiento. ayuntamiento. Claro, por las ordenanzas municipales. Y si restringen una zona, pues se ha restringido la zona, ¿vale? Sí, sí. Porque tienen competencia sobre ello. Punto 6. Autorizaciones especiales para el transporte de personas. El artículo 10 del Reglamento General de Circulación establece que está prohibido transportar personas en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para ella en los vehículos. Es decir, si un vehículo, la ficha de inspección técnica de vehículos de ficha ITV me marca que tiene 5 plazas, incluido el conductor, yo no puedo llevar más de 5 plazas, incluido el conductor. Esto es lo que quiere decir. No obstante lo anterior, en los vehículos de transporte de mercancías o cosas podrán viajar personas en el lugar reservado a la carga en las condiciones que se establecen las disposiciones que regulan la materia. ¿Por qué dice esto? Porque hay camiones que se les puede añadir asientos hasta 9 plazas, incluido el conductor. ¿Lo entendemos? Sí, sí. 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 Vale. Los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga deberán estar provistos de una protección adecuada a la carga que transporten de manera que no estorbe a los ocupantes ni pueda dañarlos en caso de ser proyectada. Dicha protecciones se ajustarán a las condiciones establecidas en el anexo 6 del Reglamento General de Vehículos y en la reglamentación recogida en el anexo 1 del citado reglamento. Es decir, en el anexo 6 y en el 1 me explica cómo tienen que ser estas características. En el anexo 6 del Reglamento General de Vehículos establece los requisitos mínimos que han de cumplir los distintos dispositivos de protección contra un desplazamiento eventual de la carga, es decir, cómo tiene que ser la protección, así como los ensayos que han de efectuarse para determinar su idoneidad en el aseguramiento de la carga. Las disposiciones indicadas en el anexo 6 se aplican a los dispositivos de protección contra un desplazamiento eventual. Un segundito que mire una cosa. Vale, un segundito. Voy a dejar de compartir que quiero ver una cosita y comprobar una cosa. Vale, vuelvo a compartir. Que quería ver si se estaba grabando todavía. Vale, quería asegurarme. Sí, a mí arriba me sale grabando, ¿eh? Te sale grabando, vale, pues gracias por Sí. decírmelo. Gracias, Y a Antonio. mí también. Vale, vale, vale. Es que si no, no tengo la seguridad. Vale, gracias, chicos. Estaba aquí abajo. Dice, las disposiciones indicadas en el anexo 6 se aplican a los dispositivos de protección contra un desplazamiento eventual de la carga y de aseguramiento de la misma, a instalar en vehículos cuyo plano de carga está directamente limitado por una fila de asientos. Es decir, cuando la carga, la cabina y la caja están integradas, es decir, en furgones y furgonetas. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. O en pickups no, porque es independiente. En el citado anexo se definen los siguientes dispositivos de protección. Vamos a verlos. Anclajes para dispositivos de amarre o simplemente puntos de amarre. Son aquellos puntos de fijación en el vehículo que sirven para la fijación de dispositivos de amarre. Por ejemplo, anillas, ganchos, refuerzos roscados, etc. Ahora que dice esto de anclajes, mi vehículo en la parte de atrás lleva unas argollas, que vienen de fabricación para por si tengo que poner una red de estas de goma en la parte trasera para la protección de la carga. Dispositivo de amarre. Son aquellos dispositivos que permiten asegurar la carga en el vehículo y su instalación depende del tipo de carga que manipule el usuario. Por ejemplo, cintas, cables, etc. Preinstalación o anclajes o fijaciones para los dispositivos de retención. Son aquellos puntos de fijación en el vehículo que sirven para la fijación de los dispositivos de retención, por ejemplo, refuerzos roscados, anillas, ganchos, remates, etc. ¿A qué llamamos dispositivo de retención? Pues el dispositivo de retención es aquel dispositivo que está situado detrás de los asientos que limitan directamente con el plano de carga y que separa total o parcialmente la zona de pasajeros del espacio de carga para proteger a los pasajeros de un desplazamiento eventual de la carga. Por ejemplo, una red, reja, barras, el asiento asumirá parcialmente la función de retención cuando el dispositivo de retención asegure únicamente la zona situada por encima del mismo. Vamos a hablar ahora de las condiciones de la carga. Disculparme que veo un segundín.
Las normas generales sobre transporte de mercancías o cosas contenidas en los artículos 13 al 16 del Reglamento General de Circulación dicen en su punto 7.1 dimensiones del vehículo y su carga. En ningún caso la longitud, anchura y altura de los vehículos y su carga excederá de la señalada en las normas reguladoras de los vehículos o para la vía por la que circule. Porque si excede, ¿qué ocurre, chicos? Que necesita autorización especial, ¿no? Efectivamente, Antonio. El transporte de cargas indivisibles que inevitablemente rebasen los límites señalados en el párrafo anterior deberán realizarse mediante autorizaciones complementarias de circulación, que se regulan en el Reglamento General de Vehículos conforme a las normas y condiciones de circulación que se establecen en el anexo 3 del Reglamento General de Circulación, lo que acabamos de decir. ¿Cómo tiene que ser la disposición de la carga? La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan, es decir, la carga no puede arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas, ocultar los dispositivos de alumbrado de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores. Y esto ha salido en algunas preguntas y en algunas convocatorias. Es de lógica, pero lo han preguntado, sí. El transporte de materias que produzcan polvo o puedan caer se efectuará siempre cubriéndolas total y eficazmente. El transporte de cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su acondicionamiento o estiva, se atendrá además a las normas específicas que regulan la materia. Por ejemplo, el ADR en mercancías peligrosas. Dimensiones de la carga. Vale, no os queda ya nada, chicos. Te Estamos a quedan 2 punto. hojas. 2 hojitas. Dimensiones de la carga. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de Circulación, la carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los casos y condiciones previstos reglamentariamente. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de carga indivisible, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiva y acondicionamiento, podrán sobresalir, en el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible, en los vehículos de longitud superior a 5 metros, 2 metros por la parte anterior, es decir, por delante, y 3 metros por la posterior. Pero cuidadito aquí, porque todo lo que sobresalga por delante y por detrás, en suma, no podrá ser más de 12 metros. Si es más de 12 metros, ya necesito autorización. ¿Esto lo hemos entendido? Perfectamente. Y en vehículos de longitud igual o inferior a 5 metros, un tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior. El tercio por delante y por detrás será de lo que mida longitudinalmente el vehículo, es decir, a lo largo. Si mide 4 metros, un tercio de 4 metros. Y si mide 5 metros, menos de 5 metros, un tercio de menos de 5 metros. ¿Esto lo entendemos? Sí, sí. Y B, en el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al ancho del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho no sea superior a 2,55. Imaginémonos que un vehículo mide, por poner un ejemplo, 80, 90, 1,75. Si yo le sumo 0,40 por cada lado, ¿cuánto me da? ¿Entendéis esto o no? Voy a Hasta el hacer 2,55 justo, ¿no? Claro, si mide 1,75 por cada lado, podrá sobresalir 0,40, que la suma total es 2,55 de ancho. Sí. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías, la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10% de su longitud y, si fuera indivisible, hasta un 15%, pero solo por la parte trasera. Esto es para los turismos. Y en los vehículos de anchura inferior a 1 metro, es decir, en las motocicletas y ciclomotores, la carga no deberá sobresalir lateralmente más de medio metro a cada lado del eje longitudinal del vehículo y no podrá sobresalir por la extremidad anterior, es decir, por detrás, más de 0,25 metros por la parte posterior. Las motos, las alforjas estas que llevan, por cada lado puede superar en medio metro y por detrás el portacascos solamente puede sobresalir 25 centímetros. ¿Alguna duda? No, no, que en esto lo que hay que tener es muy claro que tiene que ser un vehículo inferior a 1 metro. Exactamente.
Siempre que la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo dentro de los límites indicados anteriormente, se deberán adoptar todas las precauciones convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía, y aquella debe ir resguardada en la extremidad saliente para minorar los efectos de posibles roces o choques, con una protección. Y ahora vamos a ver cómo se señaliza la carga que sobresale por la parte posterior. Cuando la carga sobresalga por la parte posterior del vehículo, debe colocarse la señal V20, panel para cargas que sobresalen, en el extremo posterior de la carga, de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo, es decir, lo tengo que ver de manera frontal, y perpendicular quiere decir como si cortara un cuchillo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de V invertida con franjas alternas rojas y blancas. La medida de estas señales es de 50 centímetros por 50. Es la estandarización de la señal V20, para que lo tengáis en cuenta, compañeros. Que no está marcado tampoco en ningún sitio, ¿verdad? Pero te lo digo yo, que lo he Sí, estudiado. sí, pues me lo apunto. 50 centímetros, ¿vale? Vale, Cuando el vale. vehículo circula entre la puesta y la salida del sol, cuidadito con esto porque la puesta y la salida del sol varía todos los días, o bajo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga que sobresalga por la parte posterior deberá ir señalizada además con una luz roja fija, no lo dice aquí, pero os lo digo yo. Y cuando la carga sobresalga por la parte delantera, debe señalizarse por medio de una luz blanca. Las cargas que sobresalgan lateralmente del galivo del vehículo de tal manera que su extremidad lateral se encuentre a más de 0,40 metros del borde exterior de la luz delantera o trasera de posición del vehículo, deberá estar pues, entre la puesta y la salida del sol, así como cuando existan condiciones meteorológicas adversas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, respectivamente señalizadas en cada una de sus extremidades laterales, es decir, tanto por detrás como lo que salga por los lados, y hacia atrás por medio de una luz roja y un dispositivo reflectante de color rojo. Y por último vamos a ver las operaciones de carga y descarga. El artículo 16 del Reglamento General de Circulación establece que la operación de carga y descarga deberá llevarse a cabo fuera de la vía. Y vuelvo a repetir, fuera de la vía, además lo vemos en negrita. Excepcionalmente, cuando fuera inexcusable efectuarla en esta, es decir, en la vía, debe realizarse sin ocasionar peligros o perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y teniendo en cuenta las normas siguientes. Se respetarán las disposiciones sobre parada y estacionamiento, y además en poblado las que dicten las autoridades municipales sobre horas y lugares adecuados, es decir, lugares que llamamos de carga y descarga, ¿vale? Normalmente suelen estar pintados con un zigzag de línea amarilla, y con la señal del prohibido el estacionamiento, excepto para carga y descarga en el horario adecuado, ¿ok? Se efectuará en la medida de lo posible por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada. Si circulamos como norma general por la derecha, pues lo más próximo al borde derecho de la calzada, según sentido de circulación. Y se llevará a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias. Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales, es decir, del camión al almacén o a la nave donde lo tenga que llevar. Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidad en su manejo estivo, se regirán por las disposiciones específicas que la regulan, es decir, en el caso de mercancías peligrosas, por el ADR. Y hasta aquí el tema 2 de reglamentación, compañeros. Bueno, voy a ponerme esto, voy a dejar de compartir y abro el chat. ¿Nos ha quedado alguna duda o tenemos alguna duda? Tenemos que volver a estudiar. Exacto, hay que volver a estudiar. A ver, Linatros, Javier, Sonia, voy a abrir el chat y así, si tenéis alguna pregunta, pues os la puedo contestar si es necesario. Yo divino, Linatros, dice. Bueno, a ver, el otro que está escribiendo por aquí. Araceli, a ver qué me dice Araceli. Muy bien, yo también todo genial. Bueno, pues me alegro de que
de que os haya ido bien a todos. Sabéis que en cuanto termine de hacer la grabación y termine de editarlo, lo voy a subir al canal y allí lo vais a tener para verlo tantas veces como os haga falta. Si no hay nada más por vuestra parte, voy a dejar de grabar y si alguien quiere comentar alguna cosita, pues nos quedamos charlando un rato. Bueno, Araceli me está diciendo algo, perdón. No, nada. A ver qué dice. Darme las gracias. Gracias a vosotros por estar ahí y aguantarme 1 hora y media que hemos estado de